Hola a todos, espero que estén muy bien. Bienvenidos una vez más al canal. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriela y en este espacio hablamos de desarrollo, crecimiento personal y también hablamos de historias de vida, que hoy vengo a contarte un poco de mi historia para que me conozcas y también para decirte que a veces es normal que experimentemos cosas o que sintamos cosas que no sepamos por qué nos pasan. Y una de ellas es la historia que te voy a contar hoy. Espero hacértela entretenida y un poquito corta para que no sea tan larga y te quedes hasta el final. Miren, yo soy un tipo de persona que siempre he tenido una actitud positiva ante la vida y pienso que eso es lo que me ha caracterizado. Pero no por eso dejan de pasar cosas negativas en la vida de nosotros. Hace años yo me preguntaba y me hacía una pregunta que me daba muchas vueltas en la cabeza, pero que hasta hace un tiempo, unos años atrás, yo no entendía lo que me pasaba. Yo vengo de una familia muy humilde, yo soy de Venezuela, de un lugar que se llama La Guaira. Y bueno, yo nací allí, yo crecí allí. Y yo crecí con mis abuelos. Prácticamente mis abuelos fueron las personas que me criaron. Ya ellos están muertos, ya no están en este plano. Y yo no crecí con la figura realmente de la presencia de mamá y papá. Y esto lo hablo sin ningún tipo ni de rencor, ni de rabia, sino es para contarte un poco lo que te quiero decir hoy. Mis figuras siempre fueron mi abuelo y mi abuela, con las personas que yo crecí, y no existió nunca la figura de un padre. Incluso yo a mi papá lo conocí cuando yo tenía 15 años. Pero en la familia o en el núcleo donde yo crecí, a mí siempre me decían muchas cosas de mi papá. Y una cosa que debemos tener presente, que esto lo sé ahora, es que el niño es inocente. El niño muchas veces es inocente. El niño sabe lo que le dice el adulto. Y hay muchas cosas que no comprendemos. Yo me recuerdo que yo tengo una prima, y esta prima que yo tengo me hacía mucho bullying porque ella siempre que peleaba conmigo ella era este tipo de prima que siempre le gustaba la pelea, le gustaba ser como esa persona que lideraba y eso. En mi caso yo era una niña un poco más tranquila. Pero como yo crecí en el núcleo de mi abuelo y mi abuela, no tuve esa figura paterna en sí. Para mí, quien cumplió con la figura de mi papá fue mi abuelo, que fue prácticamente la persona que yo vi durante toda mi infancia. Esta prima mía se metía conmigo y siempre me decía que tú no tienes papá, que tú no tienes papá. Y recuerdo claramente que yo me ponía a llorar. Yo me ponía a llorar y iba corriendo donde mi abuelo y le decía a mi prima, y le decía a mi abuelo que mi prima se burlaba de mí, que me decía que yo no tengo papá. Yo siempre desde niña hacía esa pregunta: ¿dónde está mi papá? Y a mi mamá, que no vivía prácticamente en ese mismo lugar, yo también le preguntaba que dónde estaba mi papá. Pero realmente yo nunca obtenía una respuesta. Si yo me pongo a pensar en esas respuestas que me daban a mí, no habían respuestas que decían dónde estaba mi papá. Simplemente me decían que tu papá vive en otro lugar, que tu papá no está aquí, que tu papá te abandonó, que tu papá te quiso, que tu papá se fue. Y fui creciendo con eso. Pasó el tiempo, bueno, ese bullying seguía, yo seguía haciendo estas preguntas y yo no tenía respuestas de absolutamente nadie me decía nada, nadie me explicaba nada. Y como yo no conocía a mi papá, yo no tenía una persona a quien preguntarle, porque él no estaba y no vivía en este lugar donde yo nací. Mi papá fue un emigrante que llegó a Venezuela cuando la Segunda Guerra. Mi papá era italiano y pues él emigró a Venezuela y me cuenta mi mamá que se conocieron desde no sé cuánto tiempo y bueno, eso fue como un amor que tuvieron ellos y nací yo. Pero bueno, eso no es la historia. Lo que te quiero decir es que yo crecí
sin tener respuesta que yo quería saber de por qué mi papá no existía. Simplemente era eso. Porque uno cuando es niño es inocente de muchas cosas y no sabe nada, sino uno cree lo que le dicen los adultos. Y prácticamente ese es el cuento que nos dicen y que nos cuentan. ¿Por qué te quiero decir todo esto? Pasó el tiempo, es para que entiendas un poco la historia. Pasó el tiempo, yo conozco a mi papá cuando yo tengo 15 años. En Venezuela y en La Guaira hubo una tragedia que destruyó la mayor parte del pueblo, de la región. Y yo conozco a mi papá el año siguiente de la tragedia. Y bueno, lo conocí, no había esa química de papá, de hija, porque, bueno, no crecí con él y por tanto no se creó un vínculo entre nosotros. Y cuando tú no creas vínculos con una persona, difícilmente puedas sentir algo. Pues yo lo conocí, él se fue, él siguió con su vida, yo seguí con la mía. Nada de esto cambió mucho mi vida, ni impactó mucho mi vida, pero pasó el tiempo, nos vimos un par de veces más, no recuerdo cuántas, yo sé que fueron contadas con los dedos de las manos. Mi papá muere. Cuando mi papá muere, a mí me llaman, la que en ese momento era su esposa, para preguntarme si yo tenía el apellido de mi papá, y yo le dije que no. Me imagino que era por cuestiones de herencia y esas cosas. Pero bueno, en fin, eso quedó allí. Hoy por hoy yo entiendo que cuando él muere yo no sentía un sentimiento, yo no sentía un duelo hacia él, porque realmente nunca hubo un vínculo entre nosotros ni hubo una relación. Pasa el tiempo y el tiempo pasa y uno sigue viviendo su vida. Y a medida que uno va creciendo, va madurando, va entendiendo muchas cosas, hay temas que siempre están rondándonos y nos están dando vuelta en la cabeza. Pero como hay otras cosas más importantes que priorizamos en nuestra vida y no ese tipo de cosas o lo que nos pasó, pues esas son cosas que vamos dejando a un lado, pero que siempre están ahí en nuestra cabeza porque no tenemos una respuesta. Pasaron muchos años luego después de eso, vamos a decir mucho porque realmente sí. Y una de las cosas que se repetía dentro de mi entorno, y más por mi mamá, era que yo tenía que perdonar a mi papá. Tú tienes que perdonarlo, tú tienes que perdonarlo, tú tienes que perdonarlo. Pero yo no entendía la razón de lo que a mí me decían. Y vamos a decir que ligado a esto viene el tema de lo que quiero hablarte hoy, que es como el perdón, ¿no? Y que muchas veces yo decía, pero ¿qué tengo yo que perdonarle a mi papá? ¿Realmente tengo yo que perdonarle algo a mi papá? ¿Por qué? ¿Porque él no se hizo cargo de mí? ¿Porque él no estuvo presente en mi infancia? ¿Porque él no hizo su papel que tenía que haber hecho? ¿Porque él no fue responsable? Todo ese tipo de cosas y de situaciones yo las entiendo hoy. Y muchas veces con eso que me decían a mí de que yo tenía que perdonar, yo no lo entendía. Yo crecí con ese peso, por llamarlo o darle un nombre, de que yo tenía que perdonarle algo a mi papá. Pero en el fondo yo decía, ¿qué le tengo yo que perdonar a una persona que no me crió, que no me cuidó, que no me inculcó valores, que lo que hizo fue venir a poner su espermatozoide e irse? O las cosas que hayan pasado, que hoy por hoy aún entiendo unas cosas, pero otras no. Porque detrás de cada historia, pues cada quien cuenta la historia que quiere. Y yo crecí con eso, en ese peso del perdón en mis hombros, pensando que yo tenía que perdonar a una persona. Yo siento que la figura de mi padre nunca estuvo presente en mi vida, pero que realmente me afectó. ¿Cuándo? Me afectó cuando esta prima mía me hacía bullying y me decía siempre esas palabras de que yo no tenía papá. Yo salía corriendo a llorar donde mi abuelo para que mi abuelo me consolara y me dijera que tranquila, yo estoy aquí contigo.
Y luego mi mamá que me decía que yo tenía que perdonar a mi papá. Miren, lo que yo te quiero transmitir hoy con esta pequeña historia que yo te estoy contando hoy, es que muchas veces tenemos nosotros pesos en nuestras espaldas, en nuestra mente y en nuestros hombros que simplemente no nos corresponden. Que debemos encargarnos nosotros y ser responsables de lo que nos pasa con nuestra historia, de lo que nos pasa con nuestro pasado, de hacer preguntas ahora nosotros como adultos, si queremos resolver algún conflicto que nosotros como seres humanos tengamos que resolver en nuestra vida, porque pensamos que eso es un impedimento y que eso no nos impide avanzar. Porque muchas veces nos inculcan a nosotros ese tipo de cosas que nosotros mismos no podemos entender. Yo puedo entender hoy de que yo nunca tenía que realmente que perdonarle algo a mi papá, porque entre nosotros nunca hubo una conexión, una relación, y yo nunca tuve su presencia en mi vida y él nunca fue un referente para mí con el que yo crecí, o que yo no siento que él me haya hecho un daño porque no cumplió con su responsabilidad, porque detrás de todo esto existe un trasfondo que yo luego pues me pude enterar y pude saber de por qué realmente mi papá no hizo su papel en mi infancia, de por qué no me crió, de por qué no estuvo presente en mi vida, y de que siempre quisieron fue echarle culpa a mi papá de que él no tuvo presencia en mi vida, pero que realmente yo tuve una mamá que no se ocupó y que no se preocupó lo suficiente para que este padre estuviese presente en mi vida. No importa que no viviesen juntos, pero para que cumpliese un rol y para que fuese responsable de su parte, de lo que le correspondía. Hoy por hoy, yo agradezco de que yo tuve la curiosidad, tuve mi despertar de conciencia y de que yo pude entender de que mi papá a mí no me hizo un daño por el hecho de que no me haya criado, y de que yo entendí que yo no tenía que perdonarle a él nada malo de que yo sienta que él me haya hecho directamente a mí. Y esto era algo que quería compartirles, porque para poder soltar, para poder muchas veces quitarnos de nuestra mente esos pensamientos que nos atormentan, que nos agobian y que nos impiden sentirnos mejor, con menos culpas, con menos pesos de cosas que nosotros no hicimos. Muchas veces tenemos que entender el por qué las personas hacen lo que hacen, como lo dice una psiquiatra, que comprender es aliviar, para poder ¿cómo se diría? Para poder tener menos culpas, o para poder entender por qué esas personas hicieron lo que hicieron, y que es más fácil comprender de que yo no tuve nada que perdonar y que las respuestas que yo quería saber se las tuve que haber hecho a mi mamá, para poder entender que esa persona no fue 100% responsable, porque cuando existe una mamá y un papá hay dos personas que deben ser responsables de la vida de un menor, de la vida de un niño, que ese niño no pide venir y nacer al mundo, sino que tú naces por decisión de una o dos personas. Y mire, gente, desde que yo entendí eso, yo pude transitar mi vida más tranquila y me pude quitar ese peso que yo tenía en mis hombros de que yo tenía que perdonar, yo tenía que perdonar. No, yo tenía que entender lo que pasó con mi historia para poder avanzar y sentirme muchísimo mejor de lo que me encuentro ahora. Entonces, la reflexión de hoy, con esta pequeña historia de vida, la reflexión es que no te dejes condicionar por las cosas que te digan, que no creas 100% una versión que te cuentan, que siempre hay otra parte que tiene una historia que contar, que si puedes hacer preguntas por muy incómodas que sean para que se aclaren situaciones de tu vida, las hagas, para que te quites esos pesos de encima que te atormentan y esos pensamientos que te agobian.
que somos nosotros ya como adultos responsables de lo que nos pasa y de las cosas que hacemos, tanto para bien o para mal. Que muchas veces debemos estar abiertos a escuchar las versiones de las personas, no a juzgar directamente y criticar del por qué las personas hacen lo que hacen. Que hay otra parte en la historia de cada persona y que comprendiendo todas las situaciones podemos vivir aliviados, podemos vivir de una forma más tranquila, tener más paz mental, sentirnos mejor espiritualmente, sentirnos mejor nosotros como seres humanos y como personas. Y miren, aprovechar la vida de una manera mejor y que aunque a mí no me crió mi papá, yo no me siento mal por eso. No tuve esa familia feliz, bonita, en la que existió la figura paterna y materna, pero que esas cosas no me han condicionado a mí en mi vida para convertirme y para ser en la mejor persona que soy hoy, para explotar lo mejor de mí y para potencializar mi persona, y que no haber crecido en un entorno sano, positivo, con la figura. Agradezco a Dios, al universo, que tuve a mi abuelo y a mi abuela que fueron parte fundamental en mi infancia y que hicieron lo que pudieron con los recursos que tuvieron. Y que el hecho de que mi papá no estuvo, eso me pudo haber afectado en el pasado, pero que hoy por hoy puedo hablar tranquilamente del tema sin sentir ningún tipo de rencor, de resentimiento, de remordimiento y que estoy tranquila por ese lado. Y bueno, ese era el mensaje que te quería dejar hoy. No dejes que tu pasado te limite ni que te condicione. No dejes que ese tipo de cosas te impidan avanzar en tu vida y que siempre podemos estar mejor, vengamos de donde vengamos y habiendo pasado las situaciones que menos uno se imagina en la vida, siempre se puede estar mejor. Así que pues, unas cosas que le voy a decir, la vida es una sola, es efímera, es rápida, es muy corta y tenemos que aprovechar y aprender de todas las cosas malas que nos pasan para que nos sirvan como aprendizaje, de que no nos vuelvan a pasar y ser mejores personas de las que somos ahora. Recuerda suscribirte, compartir, comentar, darle like. Espero que te haya gustado pues esta pequeña historia. Nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao.